Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Club de Periodistas, Voces del Periodista, con la conducción de Celeste Sáenz de Miera y el de la voz Rodolfo Sánchez Mena. Este programa que hoy iniciamos tocará un tema de actualidad y que está siendo discutido por muchos en las redes, en los medios de comunicación impresos, y que ha causado una gran inquietud porque se trata de una filtración de una grabación que se hizo al director del Instituto Nacional Electoral, el señor Lorenzo Córdoba, y uno de sus asistentes, ante la presencia de un grupo de indígenas de una asociación que se presentó ante el Instituto Nacional Electoral a solicitar que hubiera registro para diputados federales y que se les otorgara tanto como registro como candidatos independientes como fondos para realizar campañas, en virtud de que los grupos indígenas representan una población alrededor de 17 millones de habitantes del país, y estos casi, o diríamos de ninguna manera, están representados en el Congreso de México. Este es un tema muy importante que toca un problema de fondo para la representación política y cómo está conformada en el Congreso mexicano, y cómo estas voces que hacen falta para dar paso a los temas de actualidad, pues no llegan directamente y no son debatidos, pero lo tocaremos más adelante y de mayor forma y de fondo a lo largo de la historia del país. Por el momento vamos a plantear de qué se trata esto que se dio a conocer en las redes. Por un lado, lo que estamos viendo es una grabación telefónica del director Córdoba Vianello, del presidente del INE, Córdoba Vianello, a su asistente, comentarios que le hace en torno de este grupo que está solicitando la postulación de diputados independientes para que lleguen al Congreso mexicano. Y los comentarios que hizo el señor Córdoba Vianello en privado no son una declaración pública, desde luego, pero no fueron del todo afortunados. Sí tienen un tinte, digámoslo claramente, de tipo racista. Cuando en México se discute abiertamente que el racismo no es un tema que esté planteado y que está absolutamente descartado, pero desafortunadamente es una situación que vive en buena parte en el país, acompañado de la situación económica y de violencia que tiene este grupo muy amplio de la población, como lo vemos en el caso de los jornaleros de San Quintín. Buena parte de los jornaleros de San Quintín que fueron a dar a la cárcel porque estaban protestando en búsqueda de un registro de su asociación como sindicato, fueron a dar a la cárcel y les impusieron una multa de 7 millones, completamente desproporcionada,
mientras que al hijo de un exgobernador, para que saliera de la cárcel, le dieron una fianza de 7,000 pesos. Entonces nosotros vemos que tenemos una justicia muy desproporcionada, desbalanceada y a todas luces no tiene nada que ver con la justicia en México. Entonces, regresando a la situación que plantea el INE, si aquí el problema no está solo en la actitud asumida por el director del Instituto Nacional Electoral, sino tiene que ver con todo el contexto de las elecciones intermedias y de la próxima sucesión presidencial que ya está perfilándose desde el momento mismo que se da las elecciones intermedias. Es decir, ya a la vista en este momento ya hay una serie de partidos políticos y de aspirantes que se están anotando para la sucesión presidencial. Y entonces el árbitro por excelencia, que es el Instituto Nacional Electoral, que proviene de una reciente reforma política para el manejo de estas elecciones y que se supone que debía de estar funcionando a todo vapor para poder sortear las contingencias y las tormentas propias de la temporada electoral, estamos viendo cómo con las declaraciones, aún siendo en privado y suponiendo que hayan sido filtradas al hacer la denuncia ante la PGR, de cualquier manera es una actitud que no cabe en un presidente y un funcionario de la República, como es el Instituto Nacional Electoral y en este caso el presidente Lorenzo Córdoba, que por añadidura presumen de tener una orientación ideológica de izquierda. Presumen porque en la práctica lo que vemos es una clara identificación con los grupos más conservadores, con los grupos de la ultraderecha del país, que tienen una marcada desprecio por los grupos indígenas y por los pobres, que tienen la menor representación, que no tienen una representación social y que no tienen voz en nuestro aparato político y de representación en el Congreso. Pero a esto no se limita nada más la circunstancia por la que está atravesando el INE. Si tenemos que marcar que desde luego la situación del INE, la situación del consejero Córdoba Vianello, tiene que ver precisamente con la forma en que se ha estado manifestando con un partido político como es el Partido Verde Ecologista Mexicano. ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo nosotros con este partido y con la forma en que viola o no viola? Porque eso no lo calificamos nosotros, lo determinan los órganos electorales, para eso están los tribunales, pero el comportamiento político del Partido Verde Ecologista ha llevado al Instituto Nacional Electoral a darle multas las más elevadas, el más alto rating de la historia a un partido político. Ya lo ocupa, es el segundo lugar, después una multa que se le impuso al PRI por 1,000 millones de pesos. En este momento la última multa que le impusieron el INE al Partido Verde Ecologista arroja la cantidad de 637 millones de pesos, sumado también a una campaña para quitarle el registro al Partido Verde Ecologista por un grupo de ciudadanos que recogen firmas en las calles y que han ido a tirar la bolsa de firmas al Instituto Nacional Electoral y presionar para que se le retire, se le cancele el registro a este partido político. ¿De qué se trata en el fondo? El Partido Verde Ecologista aparece como aliado en las
en las boletas electorales del partido del PRI, y con él se supone, como lo apuntan la mayor parte de las encuestas, ganaría el PRI, tendría mayoría en el Congreso. Entonces, hay una sola distancia, una serie de distancias que presionan justamente para romper esta alianza y quitarle la posibilidad al PRI de que obtenga, no en las urnas, sino fuera por otro tipo de mecanismos paraelectorales, quitarle el registro y quitarle la mayoría que obtendría teóricamente el PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista, en las elecciones intermedias, y más adelante, si esto sucediera, en las elecciones presidenciales. Para el siguiente bloque continuaremos, pero antes cerraremos este breve espacio comentando que vamos a sumar un posible conflicto de interés del director del INE en este caso, que viene a sumarse a la actitud no neutral, a la actitud sumada a un grupo de partidos opositores en contra del Partido Verde Ecologista, y que vienen a abonar en consecuencia a esta respuesta que tiene la divulgación y la filtración de esta plática del presidente del INE con su colaborador. Continuaremos este conflicto de interés en el siguiente segmento.
tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, este Templo de la Libertad. Y bueno, agradeciendo como siempre a la muy querida Tere García Ruiz y a nuestros entrañables compañeros aquí en el club, aquí a don Adolfo González, a Rafael Melgar, gracias Omar Becerril, Marcos Velázquez, muchas gracias, Alejandro Sánchez, Eduardo Chiu, Hilario Ramírez y bueno, a todo el equipo maravilloso, Chucho Arismendi, todo el equipo que conforma este portal maravilloso de anunciación. Queridos amigos, continuamos con el análisis importante del maestro Rodolfo Sánchez Mena, Premio Nacional de Periodismo, y un referente y parte fundamental de Voces del Periodista, tanto en prensa escrita, radio y en este espacio, por supuesto. Amigos queridos, yo le preguntaría, maestro, en su análisis de esta filtración de llamadas en el contexto electoral, como usted dice, ahora sí que yo creo que está muy cantado, o posiblemente porque ya hay muchos entretelones en los intereses preelectorales. En este caso podría verse de una forma muy aparentemente, sin que lo aseveremos, ¿verdad? Pero aquí hay un principio básico de la investigación, quién se beneficia y quién se perjudica con esto. Usted ya hizo un análisis, ya lo sabemos, hemos escuchado todo esto, obviamente es lamentabilísimo, es indignante y es una cuestión de corrupción en las escuchas ilegales, pero también es tremendamente lamentable el que un personaje con una imagen de imparcialidad, y que no solamente debe ser la imagen, porque acuérdense que vivimos en una etapa en que las percepciones son lo más importantes, y aquí luego es ver qué hay detrás de estos personajes. Es muy doloroso, es lamentable el que un personaje, pues al expresarse así, aunque sea de manera privada y aunque esté mal las escuchas que le hayan hecho, el que vea con menosprecio a lo que es la cuna, la raíz de nuestra cultura, a estos indígenas que acudieron a lo que queremos muchos mexicanos, no solamente ellos, a lo que acudieron para pedir una verdadera representación ciudadana, una verdadera representación, porque hay una sobrerepresentación, pero de intereses fácticos. ¿Qué nos comenta usted en este contexto, maestro, cuando también, fíjense que el día de ayer, o el día de antier, grabamos un programa que va a salir precisamente en radio en estos próximos días, ya les comentaré más a fondo de esto, pero ¿cuál es el tema? El tema es que yo pregunté a don Alejandro Velázquez, autor de un libro del que hemos charlado y hablado bastante, pero no lo suficiente, lo volveremos a hacer, pero ¿a qué me refiero? Voy al punto. Le preguntaba yo si no hay una forma de que pudiese incidir más la ciudadanía. Y yo le decía, no sé el término, no soy abogada, a lo mejor no me explico, pero no sé si exista una especie de anatocismo legislativo. ¿Por qué? Y yo insisto con los legisladores porque son el verdadero origen de los males que padecemos. Porque si ellos pensaran en nosotros los ciudadanos, realmente estos huecos que hay en el INE, para la constitución del INE, aunque sea un órgano independiente, obviamente, lo que es pues el ejecutivo, el legislativo, el judicial, bueno, pues los legisladores son los que podrían regular todo esto y no lo hacen. Entonces, ¿en qué situación digo que hay una especie de anatocismo? Porque estos legisladores, en su persona, en su primera persona, ejercen el poder absoluto, que sería el ejecutivo también y también el judicial, porque todo lo legislan ellos. Y también lo peor es que legislan para sí mismos. No hay un órgano o no hay una manera en que se legisle sobre los intereses de los legisladores, que nos dicen que son los de los mexicanos, pero nos damos cuenta que está totalmente copada y totalmente secuestrada la intervención de la ciudadanía. Entonces, aludiendo y pensando en esto,
maestro Rodolfo Sánchez Mena, y en este poder legislativo que, como lo platicábamos hace un rato, sobre representa a los poderes fácticos, pero no a los ciudadanos, al poder y a lo que queremos los ciudadanos. ¿Qué nos puede decir en esto y en este contexto que, por cierto, también, y perdónenme, antes de que se me pase, abro un paréntesis? También hace rato, antes del programa, platicaba con la muy querida Tere García Ruiz y me decía, mira nada más lo que son las cosas. Y ahora sí que les digo a ustedes, amigos, vivimos en las cosas, en el mundo al revés, y recuerdo ahorita lo que me dijo Tere. Las personas de las que hizo mofa el presidente del INE, digamos, o con comentarios poco afortunados, para decirlo muy suavemente, bueno, pues estos personajes son bilingües, son personas con una cultura originaria. Y en cambio, este señor, que representa a un órgano independiente y que obviamente también es víctima de estas pugnas y de estos intereses que tienen muy por un lado a los ciudadanos, son intereses de cúpulas, de partidos o de camarillas. Bueno, este señor que representa estos poderes, que es una persona de universidad y muy letrado, da vergüenza la manera en que se le escucha, con un cortísimo lenguaje y muy despectivo, repetidamente palabras pues altisonantes, y más allá de estos, con un referente y una serie de muletillas que mucho usan los jovencitos de una mala manera, adolescentes, porque es una carencia de riqueza de lenguaje. Entonces aquí sí el fondo sí es forma, maestro, y bueno, esto les comento de lo que hablé con Tere, y a usted ahora le pregunto, maestro, sobre lo que comentábamos sobre el punto que toqué hace un rato. Bueno, es decir, aquí hay el problema de que además de que hay una sobrerepresentación, todos los partidos están jugando a lo mismo, o sea, independientemente de las siglas, finalmente todos coinciden en representar intereses, y ya no intereses fácticos, son intereses ya muy concretos, muy específicos, ya perfectamente aterrizados. Identificados, ¿sí? Pero además, si estamos corriendo el riesgo en estas elecciones, con los ejemplos que vamos a poner, de cómo decir, esta sobrerepresentación, que lo estábamos identificando en lo que coloquialmente se llama la telebancada, por ejemplo, y que está acotada a un solo partido, el Partido Verde Ecologista, cómo se extiende a lo largo y ancho de todos los partidos que van a representarse en la Cámara, pero que van a ir a representar estos mismos intereses. Intereses que tienen que ver con el poder de las empresas mineras transnacionales, con el poder de los energéticos, con el poder de la violencia, del narcotráfico, y esto, indistintamente los partidos políticos, los postulan simultáneamente hasta en la misma localidad, y entonces ya los ciudadanos no tienen opción de elección. Aquí ya la elección ya no es como dicen sabiamente, decían anteriormente, decían, vamos a escoger el menos peor. Es que dicen, ahora sí, la frase dicen que es el mismo, no son los mismos, sino es el mismo producto. Entonces sí nos mete en un problema muy serio. Yo no digo que es un problema generalizado, sí está localizado, pero localizado de una manera extensiva. Si recorremos la geografía nacional y lo planteamos en términos de los estados en donde se registra, por ejemplo, partiendo de Morelos, partiendo del estado de Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tabasco, es decir, por lo menos Tamaulipas,
Si sumamos unos 12 estados, 12 entidades de la República, vamos a ver que no es un problema minúsculo como se nos quiere hacer ver, que es un problema sumamente complejo y que a esto se agrega la ineficacia que estamos viendo, la limitante y la falta de probidad y de alcance intelectual, como usted plantea acertadamente, de quien debía de ser el árbitro de las elecciones, que es el Instituto Nacional Electoral. Exactamente. Y bueno, para irnos al regreso del corte, que ya nos vamos en poco menos de 2 minutos, yo quisiera, para redondear esta parte, maestro, en este contexto de guerras para que están no por el beneficio nuestro, sino que nos vamos dando cuenta que el punto focal es pegarle a un partido o pegarle a un personaje. Y esto aludiendo, por ejemplo, usted recientemente me comentaba esto de las casas, ¿no? Había surgido esta cuestión de la Casa Blanca, se decía que por ahí se había filtrado de quien estuvo gobernando la Ciudad de México, y posteriormente, bueno, ahora surge también otra casa que es de este personaje, y que también hubo por ahí un contratista o hay simulaciones. O sea, si estamos en entre una digamos, vida política o de políticos que tienen todos, o porque interesan, es importante por estos intereses, estos poderes económicos tremendos, que sean gentes que tengan cola que les pisen, como decimos aquí en México, o sea, de dónde los agarren para frenarlos, porque tienen, digamos, esta corrupción de las cuales se pudiera utilizar en momentos como este, como es el caso ahora con la casa del señor Marcelo Ebrard. Sí, bueno, acaba de dar a conocer el señor Marcelo Ebrard su declaración de bienes, y no bienes, son puros males, ¿sí? Porque es decir, el reporte que nos da, pues es que tiene una cuenta de 150,000 pesos y que paga una renta de 80,000 pesos, pero se paga la renta a sí mismo, se la mete en una bolsa y la saca por el otro, porque la casa donde vive era de un predio, propiedad del Distrito Federal, que se la vendió una empresa contratista, donde es socio principal su hermano. Su hermano construyó la casa y ahora pues es la casa que habita Marcelo Ebrard, y él la renta, dice que la renta, con el antecedente que la casa inicial de su mujer, de su primera esposa, tiene un valor alrededor de unos 17 millones de pesos en las lomas de Chapultepec. Entonces, la acumulación y el valor de propiedades, ahora nos sorprendemos, nos encontramos políticos pobres con mujeres acaudaladas, ¿verdad?, que dicen que son las dueñas de las propiedades. Ahora son políticos pobres en donde las mujeres aparecen con mansiones, ¿verdad?, y con cuentas de cheques superabultadas. Y ya no pensemos las cuentas que están fuera del país, ¿no? Bueno, queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Y bueno, nada más para comentarles aquí, nos adorna un librero preciosísimo, un librero que es, usted lo puede encontrar en la Torre de Papel. La Torre de Papel es, está aquí en el Club de Periodistas de México, en Filomeno Mata número 6. Es conocidísimo esta Torre de Papel que dirige la muy querida Silvia Isunza de Vega, y que en el cual usted puede encontrar periódicos de toda la República o de todo el mundo. Pero además, fíjense, aquí tenemos en la Torre de Papel el libro más pequeño. Aquí hay, estos están enormes, hay libros en los que usted puede realmente leer, que los puede tener aquí colgados. Está maravilloso, pero esto es importantísimo. Al menos, por ejemplo, yo se los digo como mamá, en el caso de mi hija, fue y ha sido una fuente importantísima en su crecimiento y en el gusto que ella tiene por la lectura. Aquí en la Torre de Papel, y aquí podemos acercar a los chiquitos y también, bueno, pues también podemos tener lecturas interesantes y literalmente en el bolsillo un libro. Ya platicaremos con Silvia Isunza de Vega, pero bueno, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, retomando el tema de que estamos en etapas preelectorales, que estamos viendo todos estos, pues ya no son mensajes, más bien son pues como pedradas o un baño de lodo que se dan entre los diferentes grupos, porque incluso hay fuego amigo en todos los partidos. Y bueno, eso es muy conocido y muy evidente entre muchas cosas. ¿Qué nos puede compartir con todo este tipo de cosas? Y sobre todo, para que estemos alerta, por favor, demos seguimiento. Hay que participar, porque deben de ver que participamos y que en algún momento tenemos que incidir de otra manera. Ya platicaremos con ustedes en una propuesta que hay viable realmente y que jurídicamente sea, y que sea una rendija para que por ahí la sociedad permee. Bueno, pues ya lo platicaremos más adelante, porque existe, no hay ninguna que esté visible hasta ahorita, pero verán que va a ser muy interesante platicar sobre esto y qué nos toca hacer y qué podemos hacer. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos esto encima, y conocer los entretelones es importante, aunque a veces bueno, realmente molesta, es desesperante. Y pues realmente da vergüenza como mexicanos que mucha de la clase política, no toda, pero una gran mayoría, están inmersos solamente en intereses muy particulares. Maestro. Bueno, el tema aquí es que aparte de la confrontación entre diferentes grupos, facciones y las propias camarillas, tenemos una situación realmente preocupante de violencia, como estábamos cerrando el bloque. ¿Y por qué es preocupante? Porque ya estamos en pleno enfilamiento de la sucesión presidencial del 18, y muchos de los que quieren apuntarse como precandidatos ya lo están haciendo en campaña abierta. Candidatos gobernadores, ¿sí? Hay funcionarios que se promueven abiertamente, que se autoentrevistan y que pagan esas entrevistas. No lo hacen, desde luego, son cuidadosos, no lo hacen desde sus oficinas, sino desde despachos donde ellos atienden sus asuntos privados alternos, pero que también desde ahí dan órdenes a sus oficinas respectivas. Pero esto ya de la sucesión enfilada, bueno, pues como son tantos los aspirantes, es obvio que los mecanismos para depurarse no incluyen no nada más campañas de desprestigio, sino hay riesgos también de desbordamiento de violencia, y que tenemos que tener cuidado, porque recordemos, no hace mucho tiempo, el caso del propio candidato del PRI que fue asesinado y que tuvo que reemplazarse. Esto es una situación, no es nueva, no es inédita, esta es una situación
que viene cultivando un caldo regional, municipal y nacional muy riesgoso y que desborda a los mecanismos previstos, por lo cual hace previsible la necesidad de ir pensando en una reforma política, en un rediseño, una reingeniería de todo el sistema político, y no sé si se alcance a hacer en este gobierno, pero indudablemente que México requiere una reingeniería política a fondo de sus propios partidos. Maestro, eso es obvio, digamos, qué bueno que usted lo mencione, pero lo sabemos. Aquí el problema no es el qué, es el cómo. Claro. ¿Qué camino vería usted? Bueno. Si estamos precisamente secuestrados por estos legisladores que lo que defienden son los intereses, no van a legislar contra sí mismos. Yo les comento que, y les adelanto un poquito, había platicado yo, y lo vamos a exponer en próximos programas, sobre un artículo, el 71 constitucional, en el cual ahí se dice que los ciudadanos podemos legislar, así digamos. Es. Pero hay ahí leyes secundarias que ahí ponen, ahí va el queso gruyère, ¿no? Que son los hoyos por los cuales y los vericuetos por los cuales pues, se puede hacer lo que sea, como precisamente el artículo 39, que nos dicen que la soberanía está en el pueblo, pero después viene el 41 y dicen pues siempre no, están sus representantes. Entonces, esto es lo delicado, que hay como trampitas, digamos, que de alguna manera no ha querido, y al revés, se ha promovido desde el legislativo, porque entonces ellos tienen un poder absoluto y así inciden todos los partidos, pero ¿dónde estamos los ciudadanos? De acuerdo a este artículo 71, si el 0.13% de los ciudadanos votantes, pretenden y juntan firmas autógrafas, nada por internet, nada de estas maneras que se están promoviendo ahorita, porque las gentes que son constitucionalistas o que saben, verdaderamente conocen y saben que esto no va a prosperar, o sea, no aterriza legalmente a como estamos en la actualidad. Entonces, si se juntara aproximadamente 1 millón de firmas autógrafas para que se pusiera una queja internacional, fíjense cómo cambiamos teniendo una constitución tan bella y teniendo una soberanía como la que teníamos, o al menos en lo más que se podía, y cómo a partir de esta economía neoliberal y de estos mandatos, de esta cuestión universal, bueno, pues entonces ya tenemos asuntos y leyes que están por encima incluso de lo nuestro. Si en esto nos montamos y en una parte, digamos, pudiésemos incidir, bueno, al menos un planteamiento ciudadano legal que se planteara a nivel internacional. ¿Para qué? Para hacer una reforma en lo que tiene que ver con los engranajes de la política, protegiendo al máximo nuestra Constitución. Aquí se tendría que ver a personalidades que cuidasen mucho los puntos, porque tenemos una constitución como la primera constitución social, que privilegia al pueblo y que la han venido pues manoseando mucho. Pero aquí sí se hiciera un estudio verdadero y se hiciera una reingeniería en esto, cómo los legisladores pueden votar sobre sí mismos y sobre lo que atañe a sí mismos, que finalmente ellos lo dejan en sí mismos, no lo dejan en los ciudadanos, en nosotros los ciudadanos. Entonces, poco a poco ya hay que sembrar pensamientos, hay que sembrar nuevos pensamientos, pero en piso firme, viendo cuál es la viabilidad, con qué contamos ahora, para poder incidir de una mejor manera. Vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, precisamente para cerrar el programa del día de hoy y que tengamos una reflexión certera, independientemente, obvio, de que conozcamos y veamos el terreno fangoso, espantoso que estamos pisando ahorita, y que seamos lo menos afectados. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en el portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, y platicando con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Por supuesto, tenemos que ver de qué manera permea la sociedad, de qué manera en algún momento a lo mejor, y cuidar que no se apropie de esto ningún partido, aunque tuviera que incidir tal vez a través de un diputado, ver de qué forma se pudiera hacer esto colegiado, juntar estas firmas y también presentar esto ante la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? En algún actor internacional, y que tuviera esta presión que obligar a que se abriera verdaderamente esquemas democráticos, esquemas donde los ciudadanos tengamos alguna incidencia. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Sí, lo que habría que ver es que esta reforma recientemente aprobada pues, se quedó corta. O sea, el cambio que se hizo de tránsito de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, pues de alguna manera lo que nos hizo fue acompasarnos o adecuarnos a las elecciones con los Estados Unidos. ¿Sí? Exactamente, y muchas veces cuando algo se queda corto, sí, es como si usted se manda a hacer un traje, y bueno, pues mejor se queda con el viejito, porque si llega usted con un pantalón que trae como short, ¿verdad?, porque no lo alcanzaron a terminar o quedó corto, bueno, pues es mejor seguir con lo otro. Esto es deliberado, ¿no, maestro? Obviamente. Entonces el propósito es que las elecciones mexicanas coincidan con las elecciones norteamericanas de sucesión, y entonces tenemos emparejadas las elecciones del presidente en los Estados Unidos con las elecciones en México. Por eso tenemos un bloque de elecciones hoy de estados emparejados con las elecciones de diputados federales. Esto no hace que haya un intervencionismo, porque al haber esta cuestión aparejada, obviamente puede haber el intervencionismo que ya sabemos que hay de Estados Unidos, pero digamos de una manera más directa, y esta es una circunstancia en la cual pues ya estas circunstancias de que seamos el patio trasero o no, o que estemos en el mundo ya integrándonos casi a los Estados Unidos, esto es muy delicado, ¿no? Yo creo que esto plantea una cuestión, además, ¿o qué beneficios o qué? Un poquito más adelante. ¿Qué le ve usted? Un poquito. Si al interior nos trae una serie de conflictos, porque hoy tenemos un amontonadero de elecciones, porque el diseño como teníamos las anteriores elecciones era no juntar. Sí, pero empatar con la de Estados Unidos. En la de los Estados Unidos, ¿qué beneficio nos trae? Un beneficio muy importante. Si las elecciones que se realizan en los Estados Unidos tienen un componente fundamental y que va a decidir quién llega a la Casa Blanca. Además del económico. El componente es fundamental tanto allá como acá, en Rusia o en China. Pero antes era no tanto en México, lo están haciendo aquí en México por los intereses, las transnacionales y lo que nos está usted diciendo del oro, de las mineras, de estas reformas que se abrieron las puertas y nuestros recursos naturales. Entonces, en ese contexto no tan evidente o tan evidente, digamos. Pero en estos términos, la relación con los Estados Unidos no es una relación nada más estrictamente con los Estados Unidos, sino es una relación de carácter global con todas las empresas que están participando. Pero sabemos la cuestión de la vecindad, no nos vamos a cambiar de casa, ni ellos tampoco, entonces es algo inevitable, pero sabemos también cómo se han transformado o deformado, porque se ha perdido una línea de respeto por parte del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos, y esto donde se ha debilitado grandemente a partir, insisto, del cambio de política, del acatamiento al cambio de política neoliberal, pero también a partir, digamos, del año 2000, en que ya fue una cosa totalmente abierta y descarada, por decirlo de alguna manera, en que empezó a valer poco principios fundamentales constitucionales de respeto con esta vecindad, que antes se tuvo una relación pues bastante aceptable en este contexto. Yo diría que en este cambio hay un punto fundamental que debemos de observar. Okay. La minoría que tenía un gran peso en los Estados Unidos era la minoría cubana.
Con la nueva relación de Estados Unidos con Cuba, esa minoría ya no juega ese papel. Y el papel que puede jugar, el nuevo papel político en los Estados Unidos es la minoría mexicana. Si la minoría mexicana en la población de los Estados Unidos pasa a constituirse en un factor político de primera magnitud. ¿Cómo respondan los mexicanos allá, cómo estén organizados políticamente y cómo se definan estas relaciones? Porque yo digo que es una relación, cada vez más la elección, vamos a tener una interinfluencia, ¿sí?, en los resultados de esas elecciones. ¿Por qué tiene que ser así? Conforme veamos nosotros, California, el 70% de la población es de origen México-norteamericana. 2 obispos de origen mexicano son uno en Chicago y el otro en California, en donde hay una importantísima población de origen mexicano. Maestro, en esto totalmente de acuerdo con usted. Ahora, yo lo que digo es a los mexicanos de acá, a los que estamos padeciendo las matanzas, a los que estamos padeciendo esta guerra de lodo, los que estamos financiando esta guerra de lodo, porque no es otra cosa, los que estamos preocupados por lo que está pasando con nuestra patria, con nuestros recursos. En este contexto, ¿qué nos beneficia a nosotros? Los de este lado, aunque sabemos que muchos de los mexicanos que están allá, algunos ya son de segunda y tercera generación, y es gente que se ha superado mucho, obviamente. También por otro lado, pues hay mexicanos que son prácticamente expulsados económicos, porque se van porque no les queda de otra. Entonces, en este contexto, digamos, y ya estamos cerrando, nos queda un momentito. ¿Yo a qué le apostaría? Eso. No le apostaría yo a la política de lodo. O sea, no, pues yo tampoco, créame que yo tampoco lo apuesto. Créame que yo creo que ninguna de las personas que nos está viendo, más que las megaempresas o a lo mejor de los que a río revuelto ganancia de pescadores, nos beneficia. Lo que nos aterroriza es una cuestión, cómo se maneja en las redes esta campaña de lodo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una campaña de altura, de replantear cuáles son los grandes objetivos nacionales, qué es lo que nos preocupa a los mexicanos, cuál es la verdadera agenda política para nuestro Congreso. Y esa agenda política que ojalá y sepan mexicanos, los que vamos cuesta arriba, realmente ser lo inteligentes para dar un pequeño paso hacia allá, porque nos damos cuenta que la clase política, o la inmensa mayoría, por desgracia, no ve esas miras, estas altas miras que debemos ver. Sin embargo, hay que localizar porque hay buenos personajes también en la política. Por desgracia, no los más, pero sí los hay. Y bueno, con algo amable nos queremos quedar y precisamente parte de ello es la cultura. Y la cultura aquí, en la cultura de a pie, lo que podemos vivir, y yo invito a la muy querida Tere García Ruiz que nos acompañe para que veamos y sepamos con qué contamos precisamente en la Torre de Papel. Usted puede acudir aquí al centro histórico, venir, vivir la ciudad. Y bueno, por favor, compártenos, Silvia. Celeste. Mira, te quiero presentar, esto es una biblioteca de todos los libros más pequeños del mundo, de los libros más pequeños. Es una pequeña muestra, en realidad tenemos casi más de 500 títulos diferentes. Esta es una obra completa de Don Quijote de la Mancha, trae grabados de Gustavo Doré, y bueno, lo pueden encontrar y les puedo dar más información ahí en la Torre de Papel. En el 5512-9703 o en la página que es el www.latorredepapel.com. Por otra parte, quiero presentarte, estos son los tréboles de 4 hojas que nosotros estamos cultivando tanto en la fundación con el apoyo del Club de Periodistas y realizando la Torre de Papel y haciendo los separadores que Celestita nos está apoyando también con los separadores que tienen la historia del trébol que te obsequió uno a ti, uno que va a ser para tu cartera, Silvia, para que Sánchez, ¿no? Y decirte que la verdad está dando mucho, sobre todo es ecológico, es una cosa única y es un mensaje para la suerte
ahora que todo lo que estamos y más que nada la suerte la hacemos nosotros al cuidar nuestra ecología, en nuestro entorno, en pensar, así como cultivamos las plantas, cultivarnos a nosotros mismos. Claro, eso también claro, se hace excelente, obviamente a través de la lectura. ¿Qué le parece, lectura maestro? y de todo esto. Entonces, Excelente, aquí, ya hemos aquí comentado. ya les había yo comentado, aquí está su plantita de Celestita que está cultivando y aquí nos tiene. Muchísimas Así que gracias. Muchas gracias a Tere García, muchas gracias a ti, Celeste, y como siempre, estamos ahí. Y además al tanto de la Torre de Papel. acudan a la Torre de Papel, porque además si se organizan con la licenciada Silvi Sunza de Vega, podrá organizar una visita guiada precisamente aquí en el Club de Periodistas de México y en lugares aquí cercanos, para que conozcamos y tengamos este arraigo maravilloso. Gracias, gracias. Ay, gracias, oigo unas mañanitas. Ay, mi querida hermana. Ay, Oye, es cumpleaños de Celestita. Es tuyo. Sí, para ti. No, hay que cantar feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Celestita. Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Ay, mi vida, ay, mi adoración. Celestita, Gracias, compañeros del estudio. Véngase, maestro. Celestita, Pásenle, compañeros, por favor, Chucho, a todos los compañeros. Una porra, por favor. mañanitas mexicanas. Elías, también. Las mañanitas mexicanas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Más, ciérrense más. Tus años, Ciérrense. las cantamos así. Despierta, Celeste, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Viva el Celeste! ¡Viva! ¡Viva! ¡Alabío! ¡Alabío! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Ay! ¡Precioso! ¡Qué maravillosos! Gracias, amigos. Y perdón este espacio, pero bueno, finalmente nosotros somos de ustedes y para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tere. Gracias, Marta Yolanda. Adoración de mi vida, maestro. Muchas gracias. A Felicidades. todos los compañeros del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Italia P, que nos han marcado, llamado, pues les agradecemos enormemente. Gracias, compañeros, y a ustedes, compañeros de vida, por quienes estamos aquí, por quienes seguimos adelante, mi Tere queridísima. Gracias. Y bueno, compartimos con ustedes estas ganas y esta voluntad de vivir para tratar de impactar, aunque sea en la manera modesta en que yo pueda, desde mi persona grandiosa, desde mis compañeros, pues con ustedes y seguir caminando juntos por la vida. Y en nombre de todos los directivos del Club de Periodistas de México y del equipo de Fundación para la Promoción del Altruismo, felicidades a Celeste Sáenz de Miera y a todo México por contar con ella como una gran comunicadora que sabe dar la vida por la verdad. ¿Tú qué nos dices para Celeste? Pues lo mejor para Celeste en este día y que el club siga adelante y con Celestita creciendo. Celestita creciendo. Voces al aire te dice: mucha luz para ti y toda tu familia. Gracias, Marta Yolanda, linda. Sí. Gracias. Yo que Celeste es un ejemplo de valentía y que todos debemos de tener eso, que es el que nos está llevando, su espíritu valiente que afronta todo, eso nos da también fortaleza aquí a nosotros. Vamos todos juntos, ¿verdad? Vamos en todos. favor de la justicia Sí, vamos social. en tratar de la justicia. La justicia. Celestita, ¿tú qué dices de tu mamá? Que mi mamá es mi ejemplo en cuanto a perseverancia y valentía y que la admiro muchísimo y la adoro y todo. Y siempre cuenta conmigo. Muy bien, bravo. Gracias. Gracias por este maravilloso regalo y gracias a ustedes, amigos, por compartir esto con nosotros, porque finalmente somos de ustedes y para ustedes. Gracias y hasta la próxima.